Luego de conocerse los nombres de los integrantes del futuro Gabinete de Seguridad del presidente electo Alejandro Yamatei, ¿qué escenarios y consecuencias tendrá esto? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Gabinete de Seguridad, pero antes los dejo con la nota del día. El gabinete de seguridad que estará en el próximo gobierno fue anunciado por el coordinador de transición, Roy Dedev, en una reunión en El Salvador sostenida con funcionarios del gobierno de Nayib Bukele. Yo soy portavoz del señor presidente electo, me ha designado como coordinador de la transición de gobierno. El presidente electo Alejandro Yamatei se encuentra en un viaje por Taiwán y viene de regreso hacia Guatemala, mientras el vicepresidente Guillermo Castillo salió de viaje hacia Corea. Hasta el momento, el equipo de comunicación del presidente electo indicó que el único que dará las declaraciones será Alejandro Yamatei el próximo lunes. Mientras la comitiva de seguridad que viajó a El Salvador tiene contemplado el viaje por 2 días, que son el jueves y este viernes, por lo que continúan en el país vecino. Además, un allegado a Yamatei de las altas esferas se sintió sorprendido del anuncio que hizo Dedev en El Salvador. Sin embargo, en Guatemala se maneja la información con discrecionalidad. El coordinador de transición mencionó 13 nombres que integrarán el gabinete, entre ellos el ministro de Gobernación Edgar Godoy Samayoa, que en los últimos años ha trabajado en la Municipalidad de Guatemala y en la Contraloría General de Cuentas. Además, fue ex compañero de Otto Pérez Molina. El primer viceministro de Seguridad Pública sería Elmer Aníbal Aguilar, también militar. Mario Castañeda Serrano sería el viceministro de Narcóticos, es coronel retirado del Ejército, mientras el exdirector de la Policía Nacional Civil durante la época de Oscar Berché, Julio Roberto Hernández, ahora sería secretario de Inteligencia Estratégica del Estado. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Miriam Figueroa. Bienvenidos a Sin Filtro. Terminamos esta semana con la etiqueta SF Gabinete Seguridad, luego de la noticia que se conoció allá en el vecino país de El Salvador, en donde se reunió el Gabinete de Seguridad designado junto al Gabinete de Seguridad salvadoreño para conocer, entre otros temas, planes de seguridad territorial. ¿Qué sucedió? Bueno, que en ese lugar se conocieron los nombres de los integrantes del próximo Gabinete de Seguridad del presidente electo Alejandro Yamatei. De eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Gabinete de Seguridad. Para profundizar en el tema tenemos en el estudio a María Amalia Mandujano, politóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Amalia? Buenas noches, Benquich. Y por este lado tenemos a José Fernando Orellana, analista independiente. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto acompañarlos el día de hoy. Bueno, veamos primero las reacciones de esta noticia, que bueno, el presidente electo se había reservado los nombres de los integrantes del Gabinete de Seguridad, pero se conocieron, trascendió este listado de personas que integrarán el próximo gabinete. ¿Y cuáles son las primeras impresiones? María Amalia. Bien, aquí hay algo interesante. O sea, ¿por qué revelar los nombres de los integrantes del gabinete, no en el país, sino en el extranjero, primero? Segundo, podríamos ver que hay una estrategia, pareciera que no es una estrategia únicamente de país, obviamente estaríamos hablando del Triángulo Norte. Regional, Guatemala, El Salvador, Honduras. Viene de la mano también con aquella política de Donald Trump. Me llama la atención si únicamente va a ser, porque se menciona que es una estrategia no solo para la seguridad nacional, la seguridad de Guatemala, sino también para el combate al narcotráfico, a las pandillas. Pero ¿en qué medida solo va a ser combate al narcotráfico y pandillas cuando vemos también a un militar en el área de migración? O sea, tenemos en los últimos años olas migratorias hacia el norte, un presidente, Donald Trump, hablándonos de la necesidad de reforzar un muro en México. Pareciera que ese muro se extiende hasta América Central, pues obviamente desde su postura también nacionalista, tratando de defender su país, pero con esta sorpresa nos deja a todos con un sabor de boca y nos deja en qué pensar, por qué incluso un militar, a mí por lo menos, en migración. ¿Por qué? María Amalia dice que le causa sorpresa, bueno, que se conociera esta noticia en el país de El Salvador y no acá en Guatemala, y también algunos nombres e integrantes de este gabinete. José, ¿cuál es tu impresión de esta noticia? Y que, bueno, ya ha dicho el responsable de comunicación del próximo gobierno que el lunes van a dar a conocer los detalles de todos los integrantes del gabinete de seguridad.
En la línea de lo que decía María Amalia, me parece bien interesante el hecho de que, pues a mi juicio, Alejandro Yamatei venía haciendo las cosas relativamente bien. Había designado quiénes eran sus ministros, se había reservado el nombre de algunos cuantos, y entre ellos el ministro de Gobernación. En un momento dado dije, bueno, seguramente tal vez no lo tiene o no lo quiere dar a conocer todavía. Es una de las carteras más, digamos, delicadas y controversiales. Esa es una de las más delicadas. Y en ese sentido, se reserva el nombre del ministro de Gobernación. Y durante el viaje en el cual él está en Taiwán, se conoce, y no por fuentes oficiales de su partido ni nada por el estilo, sino porque en El Salvador, pues, hicieron un comunicado en el cual se dan a conocer los nombres de los que estaban sentados en esa mesa, junto con el Consejo de Seguridad del gobierno de El Salvador. Es que se conoce entonces por un audio que no se filtra, sino que se empieza a difundir, quiénes iban a ser esos integrantes. Entonces, es un punto en el que yo cuestiono la razón de por qué hacerlo así, y por qué si, por ejemplo, en el caso del canciller designado, en el caso del ministro de Finanzas designado, ya está participando en actividades no oficiales, pero por ejemplo, en el caso del canciller designado, el haber viajado a Estados Unidos para reunirse con autoridades de Estados Unidos, particularmente relacionadas con la Casa Blanca, para hablar temas migratorios. ¿Por qué si estas personas iban a viajar a El Salvador a participar en una actividad oficial representando al gobierno electo, por qué no dar a conocer quiénes eran estas personas antes, como se hizo con el resto de personas? Entonces, causa duda porque, por un lado, la mayor parte de ellos son exmilitares o militares, y en ese sentido, pues, lo que yo pienso es, o se reservó el nombre porque sabía que iba a causar polémica el hecho de que fueran exmilitares o militares, o se reservó el nombre y esperaba darlo a conocer hasta después, sin esperar que pues, se fuera a filtrar este audio. Y sobre, bueno, digamos, el hecho de que la seguridad nacional va a estar en manos de militares retirados, ¿hay alguna discrepancia o son las personas que están más capacitadas para estos temas? Yo creo que no podemos prejuzgar sobre la capacidad de las personas con base en si son militares o no son militares. Creo que hay en todas las instituciones del Estado, hay tanto militares buenos como militares malos, funcionarios buenos como funcionarios malos, y en ese sentido no creo que podamos prejuzgar únicamente por su calidad de militares. Entonces, ahora bien, el hecho de que dentro de estas personas hay exmilitares, por ejemplo, que fueron cercanos a militares que intentaron dar un golpe de Estado en tiempos de Vinicio Cerezo, y empieza a causar ciertas dudas de por qué crear esta especie de desgaste. Por otro lado, tenés a miembros fundadores de la Fundación contra el Terrorismo. Entonces, yo digo, está bien, yo no digo que no estén capacitados para ello, entonces, pero el punto es que si se hubieran hecho bien las cosas, si se hubiera dicho, bueno, mis designados para el Consejo de Seguridad son tal y tal persona, y son de la línea dura del ejército, está bien. No había un motivo para ocultarlo. No hay motivo para ocultarlo, pero el punto es, o se oculta o no se hacen las cosas en orden, pero yo no creo que sea mera casualidad que no se hayan revelado los nombres, y entonces resultamos con esto que ya empieza a generar un desgaste innecesario cuando Alejandro Yamatei ni siquiera ha tomado posesión. Claro, y que no se encuentra en el país en estos momentos. Se trató de buscar la opinión del partido Vamos o de algunos integrantes cercanos al círculo del presidente electo Alejandro Yamatei, pero como lo mencionaba anteriormente, será el lunes en donde se va a dar a conocer la información oficial ya en una conferencia de prensa. Volvemos al tema de la seguridad nacional. ¿Va a ser una seguridad nacional con un carácter o con un matiz fuerte, duro, mano dura nuevamente, o vamos a ver y escuchar hablar de la seguridad democrática? Aquí retomando las palabras del colega de José, lo que me llama la atención también es por qué una línea dura. Una línea dura cuando se supone que se estaba ofreciendo un gobierno más con una tendencia un poco más economicista que militar o de corte autoritario, por lo menos, más allá de características personales del presidente o similares. Hablar de la línea dura del ejército siempre va a generar polémica, siempre va a generar, y justo, creo que viene un poco con lo que hablábamos fuera de cámaras con José, es un poco recordar viejos tiempos de este país. Hablamos que son personas que son parte de la fundación o de los miembros fundadores de la Fundación contra el Terrorismo. Si bien todos son especulaciones antes de... En esta etapa. En esta etapa siempre, cualquier cosa, y esa es una de nuestras características más sobresalientes de los que hacemos este tipo de análisis o de comentarios. Usualmente tratamos de especular para ver qué es lo que va a suceder en esa perspectiva.
Sin embargo, justo recordando esos viejos tiempos, tenemos un momento inmediato anterior con el gobierno de Otto Pérez Molina, que no sale muy bien ponderado. Tenemos al gobierno de Jimmy Morales también con una parte dura de ese ejército que sale bastante mal, no solo por esa manera en la que se ejecuta un ejercicio de seguridad que termina siendo prácticamente un fracaso, sino también por temas de corrupción. Y a eso sumémosle que si hablamos de la necesidad de seguir construyendo todos esos logros que se han dado durante un proceso larguísimo de transición en un país posconflicto que no termina de ser nunca un país posconflicto, que nunca termina de trascender todas esas causas que originaron ese conflicto, vuelve a surgir la duda porque ese corte de personas en los espacios de seguridad siempre va a generar esa inquietud, ese resquemor en la población. Y a mí en lo particular me genera esa duda. ¿Por qué en migración? ¿Por qué en El Salvador? Otra vez, es un presidente que ha estado hablando con distintas personas a nivel en el exterior, y de repente en una reunión pareciera como una reunión Triángulo Norte en la que se va a empezar a cuadrar ya no solo esta cuestión del narco, pandillas, también migración, y esperemos que las estrategias contra narco y contra pandillas se hagan de la mejor manera y no tengamos un México 2 en Guatemala. Bueno, cuando nos menciona María Amalia que hay un corte duro del ala más, digamos, rígida del ejército encargándose del tema de seguridad en la próxima administración, ¿debería ser un tema que preocupe o estamos aún en aquella polarización de no queremos a militares en temas civiles de seguridad? Creo que acá hay que hacer varios matices. Por un lado, recordemos que al final de cuentas la Policía Nacional Civil se crea precisamente con ese carácter civil, como la última parte de su nombre lo dice, para suplir a esa Guardia Nacional que existía antes, en la cual no eran civiles particularmente los que coordinaban todo ese tipo de operaciones de seguridad para civiles, sino eran militares. Entonces, eso por un lado considero yo que por lo menos a nivel de la Policía Nacional Civil debería, y no sabemos qué va a pasar, pero podríamos empezar a ver el hecho de que nombrar militares en puestos clave a lo interno de la Policía Nacional Civil podría ser un posible escenario que se podría dar, y ahí sí yo tengo mis reservas. Considero que es un espacio en el cual no debe haber una intromisión de militares a lo interno de la Policía Nacional Civil. Ahora, ya en lo macro, a nivel del Ministerio de Gobernación y del Consejo de Seguridad, es un hecho que los militares constitucionalmente somos de los pocos países que tienen la función de velar tanto por la seguridad externa como interna del país. Y en ese sentido, su participación en la lucha contra el narco, en la lucha contra el crimen organizado, es bastante relevante y bastante importante. Entonces, en ese sentido, puede que el hecho que sean militares de línea dura, que tienen bastante trascendencia y bastante experiencia en ese campo, pueda que aporte una experiencia importante. Insisto, lo que yo esperaría que no vaya a suceder, pero es un escenario posible partiendo del hecho que son militares, es una militarización de la seguridad a nivel nacional. Por otro lado, hay un tema importante dentro del tema del narcotráfico, y hay que tomar en cuenta que hay exmilitares que han estado vinculados a esos temas, particularmente con el crimen organizado. Entonces, yo no digo que todos, lo decía antes, hay funcionarios buenos, funcionarios malos. Hay militares que están involucrados con el crimen organizado y hay militares que no están involucrados con el crimen organizado. Entonces, por lo menos de los nombres que hay ahorita, haciendo una investigación rápida entre ayer y hoy, perfilando los nombres que nos dieron a conocer, empezando a perfilar esos nombres, no hay ninguno que tenga acusaciones directas o relacionadas con narcotráfico, como sí lo había, por ejemplo, en el círculo más cercano de militares de Jimmy Morales, en el cual hay varios prófugos de la justicia. Voy a esa pregunta. ¿Hay diferencias tangibles del círculo de exmilitares que acompaña al presidente Jimmy Morales a estos que se mencionan en la reunión? ¿Ven alguna diferencia? ¿Estaremos en el próximo gobierno bajo la influencia de un pequeño grupo de militares, como se dice estuvo la administración de Morales? La respuesta luego de la pausa.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Gabinete de Seguridad. Estamos hablando de, los nombres del Gabinete de Seguridad del próximo gobierno que se revelaron allá en El Salvador en una reunión bilateral, en donde se conocieron, entre otros temas, planes de control territorial, tema del que hablaremos también más adelante. Pero les hacía una pregunta antes del corte. Estos nombres que ayer se conocieron, que van a ser las personas encargadas del tema de seguridad, ¿es parecido, van a tener una influencia similar a lo que se tuvo durante la administración del presidente Morales, aquel pequeño grupo de exmilitares que incluso se les llegó a llamar la Juntita, que decían tenían una fuerte influencia en el Ejecutivo? María Amalia, ¿veremos un ejercicio similar? Otra vez especulando, pero hay algo interesante dentro de la organización militar. A diferencia de otros grupos civiles, las fuerzas militares son espacios en donde existe un nivel de lealtad mucho más fuerte que, me atrevo a decir, que en otros espacios. O sea, una Policía Nacional Civil es formada de otra manera. Y si nos referimos a esos militares de la línea dura, es otra época en la que justo su entrenamiento estaba basado en la lealtad, no solo al ejército de Guatemala, al país, a la Constitución, sino también a sus compañeros. Entonces, ¿en qué medida estas personas no conocen a todos estos militares ligados al narcotráfico? Y pues, la respuesta es casi que obvia. Muy probablemente sepan quiénes son, dónde están esos espacios ciegos de los que tanto se habla, de esos espacios que el ejército de Guatemala permite, y si los conocen, tanto a las personas que son los que trasiegan, como los espacios donde están, ahora los tenemos en el poder. ¿Y con qué forma van a ejecutar este poder o van a influenciar al próximo gobierno? No lo sabemos, tenemos que ver. Como dice María Amalia, estamos todavía en el terreno de la especulación, pero teniendo en cuenta el antecedente de la influencia de este grupo pequeño de exmilitares, ¿cuál va a ser el enfoque de seguridad para la próxima administración, José? En línea con lo que decía María Amalia, creo que hay que tomar en cuenta el hecho de que el punto importante, más importante que mencionó, es el tema de la lealtad. Vemos, por ejemplo, el gobierno de Otto Pérez Molina, en el cual Mauricio López Bonilla, Byron Lima y otros miembros Byron Lima no fue miembro del gabinete de gobierno de Otto Pérez Molina, pero que estuvieron relacionados o tuvieron relación con el gobierno de Otto Pérez Molina, pues al final terminaron de una u otra forma involucrados en casos por los cuales ahorita están en prisión preventiva o ya cumpliendo efectivamente una condena. Entonces, considero que es un punto importante que hay que tomar en cuenta, porque precisamente esa lealtad y esa relación que existe, pues puede llevar a que efectivamente exista una conexión. Ahora bien, por otro lado, yo no dudaría que esto también sea parte de otro tema que mencionaba María Amalia, que es el tema de los acuerdos migratorios que se acaban de firmar con Estados Unidos, y pues esa política migratoria que el gobierno de los Estados Unidos ha intentado implementar a nivel del Triángulo Norte con base en presiones. Y es que recordemos que el Comando Sur de Estados Unidos y las autoridades del Comando Sur de Estados Unidos han estado viniendo constantemente al país en los últimos meses, también las autoridades de seguridad nacional y demás autoridades relacionadas con el tema migratorio en Estados Unidos, y no dudaría yo que por el hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos suele ser una tendencia que para la lucha contra el crimen organizado, la lucha contra las maras, sean militares los designados para estar en esos puestos, pues estos puestos hayan surgido por una sugerencia del mismo gobierno de Estados Unidos, que no sería algo que me pareciera extraño, tomando en cuenta los antecedentes de esas recomendaciones que se hacen para nombramientos clave. Y pareciera que hay como una coordinación, ya lo mencionaban ustedes, de los tres países. Con El Salvador. Ajá, con El Salvador y también Honduras, para tener un plan coordinado de seguridad que creo muchas veces va a estar enfocado en el tema de los acuerdos de tercer país seguro, cómo se va a resguardar esa frontera sur con México, cuál va a ser el tratamiento que se va a tener en el tema del narcotráfico. Es más, el tema ayer, el plan de control territorial, habla mucho de cómo se va a combatir el narcotráfico, pero también las pandillas, que son un tema que regionalmente afectan a los tres países, y que también hay que decirlo, en el tema de las deportaciones es algo que se tiene que abordar, porque muchas veces también llegan expandilleros o que vuelven a intentar ir a Estados Unidos. Este plan territorial va a ser la línea base de estos nuevos gobiernos, tanto el de El Salvador como el de Guatemala, para trabajar el tema del tercer país seguro.
resguardar la frontera y poner más seguridad en la frontera sur? Sí, definitivamente. Ese sí es un sí absoluto, sin especulación ni nada. Ahí sí es una línea concreta de trabajo. Sí, definitivo. De hecho, ahí sí ya viene esa parte tan difícil para nuestro país, el espacio geográfico que le toca ocupar. Ser el norte de Centroamérica, a veces se le podría llamar como el candado. Yo suelo hacer esa analogía. Guatemala es como el candado del portón. El portón es México, el candado Guatemala hacia el norte, hacia Estados Unidos, y una Canadá que queda más lejana. Y más o menos revisando, ¿qué haría yo si ese candado se llegara a quebrar? Obviamente, si yo sé o tengo la aspiración de cruzar ese portón y veo el candado que ya no está anclado, pues obviamente solo lo empujo, abro la puerta y bienvenida soy. Obviamente Estados Unidos no lo va a permitir, nunca lo ha permitido, y esta no va a ser la excepción. En esta ocasión, este candado está siendo empujado con más fuerza por El Salvador y Honduras como nunca antes había sido, y no sé en qué medida empiece a ser empujado también de hecho ya lo está haciendo también por una Nicaragua con las crisis sociales que se han venido desatando en el país. También me parece interesante que esa búsqueda de un mejor bienestar para las personas no solo está en el Triángulo Norte de Centroamérica, sino ese riesgo que toman muchos otros inmigrantes desde el sur de América, que por un tiempo considerable se pasan a quedar a Costa Rica y van saltando así hasta llegar en la medida de lo posible al norte. Entonces, por supuesto, es definitivamente, sin lugar a duda, una política territorial, de control territorial, es un resguardo de sus fronteras, y podría ser casi que una patada de ahogado desde el tema migratorio, pero no lo van a resolver. Desde esa perspectiva no se resuelve. Estamos ya casi que, ellos están sabidos también que en la medida que estos países tengan mejores niveles de desarrollo, la gente no necesita migrar hacia Estados Unidos. Entonces, su cooperación, lejos de estar vinculada, o la poca cooperación, porque por cierto, estaba leyendo que la cooperación estadounidense se va a cortar en gran medida hacia varios países. Pues obviamente el nuestro no va a dejar de estar dentro de esos países de recorte, pero volcar esa cooperación para frenar migración, lejos de volcar esa cooperación para dejar de ser el patio trasero de Estados Unidos. ¿Qué tanta influencia tiene Estados Unidos en la designación de este gabinete? Es algo que siempre especulamos. Muchas veces se habla de la luz verde que puede dar Estados Unidos al nombramiento de estos integrantes del gabinete de seguridad, porque entre otras cosas conocen temas que le interesan mucho a Estados Unidos. Menciono dos: el tema migratorio, ya lo decía María Amalia, y el tema también del combate al narcotráfico. ¿Cómo ves esta relación que va a tener el gabinete de seguridad con Estados Unidos? Creo que al gabinete de seguridad de Alejandro Yamatei se le viene un paquete gigante. Y es que al final de cuentas, la implementación del acuerdo migratorio que Jimmy Morales firmó no le va a tocar a Jimmy Morales, sino le va a tocar al gobierno de Alejandro Yamatei. Y dicho sea de paso, Alejandro Yamatei va a enfrentar las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y es posible que Donald Trump sea reelecto. Y en ese sentido, si Donald Trump es reelecto, va a ser un periodo de 4 años de gobierno de Alejandro Yamatei y Guillermo Castillo, que pues va a estar completamente cundido de una política migratoria dura, que ha sido pues la mayor promesa de campaña que Donald Trump se ha encaminado a cumplir con sus votantes. Reforzar la frontera, reforzar parar la frontera. El flujo de migrantes. Efectivamente. Entonces, en ese sentido, pues hemos visto incluso el desgaste que ha existido a nivel de Jimmy Morales y Alejandro Yamatei, porque pues ha insistido el gobierno electo en que se le dé a conocer cuál es ese protocolo de implementación del mal llamado acuerdo de tercer país seguro, y no se le ha dado a conocer absolutamente nada. Y ha sido el gobierno electo el que por su lado se ha ido pues reuniendo, también por interés evidentemente de Estados Unidos, con autoridades como el día de ayer, con Mauricio Claver Carón, que es el asesor para asuntos del hemisferio occidental de Donald Trump, para hablar acerca de esos temas. Y pues ha sido particularmente con las autoridades migratorias de la Casa Blanca con las que más reuniones ha tenido el gobierno electo. Entonces, efectivamente, va a ser un contexto en el cual la influencia, la influencia e incluso la injerencia que tiene el gobierno de Estados Unidos para intentar controlar y mantener pues
cierto dominio sobre la cartera de seguridad, el Consejo de Seguridad, y eso implica tanto el Ministerio de la Defensa como el Ministerio de Gobernación, va a ser, creo yo, el punto de mayor atención que le va a poner la Embajada y la Casa Blanca. Bueno, en el tema de los derechos humanos siempre hay una polémica cuando se habla de seguridad y de qué tan rígida va a ser la seguridad ciudadana. ¿Hay algunos temores en cuanto a el respeto a garantías del nuevo gabinete de seguridad? Aquí regreso a las palabras que había mencionado anteriormente. Al hablar de derechos humanos en este país y mezclarlos, o sea, poner la palabra derechos humanos a la par de... Entonces, sí, cabal, derechos humanos, seguridad, militares, se empiezan a parar los pelos de un montón de gente. Entonces, otra vez, si estamos hablando de la línea dura del ejército de Guatemala, no fueron personas formadas para el respeto de los derechos humanos. Entonces, que hayan ya suspicacias, y precisamente por eso mencionaba en qué medida todo ese esfuerzo por atender a una política que viene de Estados Unidos, en qué medida todo ese esfuerzo de esa eterna etapa post-conflicto se va a ver mermada en algunos aspectos que pues ya nos irán dejando ver, porque todo fue sorpresa y así va a ser de sorprendente como nos van a responder. ¿Hay por qué tener esta preocupación de las garantías individuales de derechos humanos con una línea dura del ejército encargada de la seguridad nacional? Porque a nivel latinoamericano, y lo vemos particularmente en el caso de Chile ahorita, pues, que vamos a hablar más adelante de ese tema. Vemos en el caso de Chile, y brevemente me refiero a ello, el hecho de que el grito en el cielo lo pusieron muchos chilenos cuando vieron que no era solo la policía la que estaba saliendo de la calle, sino ya era la Guardia Nacional y los miembros del ejército, efectivos del ejército. Entonces creo que todos los países que vivieron una época de conflicto, una época de militarización o de dictaduras militares, efectivamente van a tener pues una reticencia, una parte de la población, a confiar en el ejército. Aunque dicho sea de paso, es interesante que hay varios indicadores que han pues demostrado que una de las instituciones en las cuales la población tiene mayor confianza en Guatemala es en el ejército de Guatemala. Entonces, en ese sentido, yo soy menos reticente a creer que, pues porque son militares, va a haber una violación de derechos humanos. Sí considero que va a haber una línea más dura en cuanto a la implementación de políticas de seguridad, pero, por ejemplo, hay pues, evidencia empírica que demuestra que la participación de los militares en la seguridad civil puede ser importante. Eso sí, siempre manteniendo lo que decía en un inicio, de que la Policía Nacional Civil tiene que seguir siendo la Policía Nacional Civil. No puede haber una militarización de la Policía Nacional Civil. Entonces, mientras sea un trabajo en conjunto, creo que no hay problema. Vamos a la pausa, regresamos con el tema de las protestas en toda la región latinoamericana que está suscitando este descontento popular. De eso hablaremos luego de la pausa. Con tomas de autopistas, los chilenos reclamaron el viernes una baja en las altas tarifas del sistema electrónico de peajes. La movilización de miles de transportistas y automovilistas ocurre cuando se cumple una semana de la protesta estudiantil contra el aumento del precio del metro, que derivó en una profunda crisis social, la más grave en el país en casi 30 años. O sea, esto está dando resultados, la gente se está dando cuenta, por eso se sigue reuniendo para que realmente el gobierno ahora trabaje para el pueblo y no para ellos mismos. Completamente ya inhabitable estar acá. Y por lo mismo la gente se aburrió, despertó y empezaron todos a apoyar a los estudiantes que empezaron con algo tan pacífico como saltarse el metro. Los 7 días de manifestaciones, enfrentamientos, saqueos e incendios en Santiago y otras ciudades han dejado 19 muertos y denuncias de abusos de derechos humanos que motivaron el envío de una misión de la ONU para investigar la actuación de los agentes del Estado. Un último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos contó además 584 heridos, 245 de ellos por armas de fuego. Sino que son ataques directamente con la intención de herir. Con eso me refiero perdigones y balas directamente a la cara, a la vía aérea, al tórax, atropello. Con esa intención estamos viendo las lesiones actualmente. Para mí el lema es como los pacos y los milicos tiran las balas y nosotros las sacamos.
Las concentraciones también han mostrado un rostro festivo con cientos de jóvenes bailando y haciendo sonar cacerolas durante un improvisado concierto de rock callejero. El gobierno prometió mejorar las pensiones junto con el anuncio de una batería de medidas sociales que parecen no haber surtido efecto en la población. Seguimos en Sin Filtro, la etiqueta SF Gabinete de Seguridad. Damos paso al segundo tema de la noche y es esta ola de protestas, manifestaciones en la región latinoamericana, en donde el reclamo popular pues ha estallado en conflicto, violencia y en algunos casos también muertes de personas. ¿Qué está sucediendo en las democracias en Latinoamérica y este descontento popular? ¿A qué se debe? ¿Por qué hay necesidades insatisfechas que ahora la población reclama? Comencemos por este lado, José. ¿Cómo analizas el tema de las protestas en diferentes países, Chile, Ecuador, que incluso han llegado al tema de una confrontación directa con las fuerzas de seguridad? Creo que cada país tiene algo muy suyo por lo cual surge esta serie de problemas. En el caso de Chile, en el caso de Bolivia, pues se puede hacer una diferencia bastante marcada porque uno surge a raíz de una elección, otro surge a raíz de un descontento con el gobierno de turno, que en este caso es en Chile con Sebastián Piñera, y pues bueno, incluso han surgido unas teorías de conspiración ahí relativo a la forma en la cual en toda América Latina estas propuestas están siendo organizadas por determinados grupos. Pero el punto es, en el caso de Chile particularmente, creo que hay dos matices que hay que hacer. Por un lado, la gente, que no se puede decir que es un grupito de gente porque no es un grupito de gente como intentaron hacerlo ver miembros del partido oficial. Mucha gente se cansó por un lado, de la desfachatez con la cual muchos funcionarios públicos pues se referían a las quejas sociales que tenían las personas, que justificadas o no, pues si tenés un ministro de comunicaciones que dice que la gente que se está quejando del metro, del aumento del precio del metro, pues que entonces se quiere que el metro sea más barato, que salga más temprano, y tenés una especie de discurso así como si fuera María Antonieta diciendo que coman pastel, pues evidentemente vas a causar un rechazo en la población que los va a enardecer. O sea, no leen lo que está sucediendo, el descontento que está pasando. Exacto, no leen, o sea, independientemente de que yo considere que esas demandas son o no justificables, pues la forma en la cual se abordan esas demandas no es ni estratégico ni correcto. Entonces, por otro lado, tenés una serie de privilegios que son concedidos a determinados grupos, particularmente privilegios que han sido concedidos durante los gobiernos de derecha al sector empresarial, en los cuales pues tenés un sistema mercantilista en el cual sí es cierto, tenés un grupo de empresarios que trabaja y hace lo suyo y es por su propio esfuerzo que salen adelante, pero por otro lado tenés un montón de chilenos que están indignados porque resulta que hay un grupo de empresarios amigos del gobierno, que si sos amigo del gobierno de turno, como ha funcionado la política en nuestro país y en el resto de países latinoamericanos, en el cual si sos amigo del gobierno de turno, entonces a tu negocio le va bien. Y por otro lado, pues ya tenés otro tema que a mi juicio ya no es una justificación para lo que está sucediendo, y es que pues ya tenés demandas como por ejemplo, si el precio del metro se mantiene al precio al que lo tuvieron, entonces vengo yo y convoco a mi gente para que vayamos a destruir el metro. Entonces ese es el punto en el cual la manifestación, a mi juicio, ya se vuelve ilegítima, en el punto en el cual ya se convierte en una situación destructiva, en la cual, en vez de ejercer únicamente tu derecho a manifestarte por lo que sea que querés manifestarte, y empezás con prácticas destruccionistas como lo que está sucediendo en Chile. Y que, a mi juicio, en ese caso se justifica completamente que una vez una manifestación ya se convierte en una turba, pues la fuerza pública actúe y reprenda ese tipo de actos. Ahora bien, en cuanto a la proporcionalidad del uso de la fuerza, también hay que tomar en cuenta que abusos efectivamente se van a dar y no se justifican bajo ningún punto de vista. Y en el caso de Bolivia, que es otro de esos ejemplos, pues tenés un ejemplo de un presidente que es el ejemplo del populista latinoamericano, que buscó la forma de que llegó al poder, modificar la constitución para buscar perpetuarse en el poder, y que bueno, resulta que pierde un referendo en el cual pues convocó a la gente para preguntarle si querían que la reelección indefinida fuera una opción en Bolivia. La gente vota que no, y de una u otra forma él logra cooptar a las Cortes, al Tribunal Constitucional particularmente de Bolivia, para que el Tribunal Constitucional, por medio de un fallo, le diga: no, mire, en esta elección puede usted volver a participar. Entonces, no solo eso, que se hace en fraude el referendo que se había hecho, sino encima
Resulta que el día de las elecciones va el conteo de votos y de la nada, o sea, hay un apagón, y después del apagón Evo Morales ya tiene las condiciones para tener la victoria absoluta y no haya necesidad de ir a una segunda vuelta, pues evidentemente vas a enfurecer a la gente ante una elección completamente ilegítima. Bueno, dos casos que ya describía José, lo que está sucediendo en Chile y Bolivia. ¿Qué pasa con la utilización de la fuerza de parte de las fuerzas de seguridad y también cuando la manifestación desencadena en hechos violentos? Siempre hay polémica y debate en ese tema, ¿no? No, por supuesto. Concuerdo con José que la violencia nunca es justificada, ni justificable, mejor dicho. Pero regreso a tus palabras, Ben. Mencionas necesidades insatisfechas. ¿Para qué existe un Estado? O sea, ¿cuál es la idea de Estado? ¿Para qué surge? ¿Por qué rayos tenemos algo que en el que cedemos nuestra soberanía individual como individuos y toda esa parte teórica? Y llegamos a ese contrato social, nuestras constituciones, y sorpresa, el Estado. Entonces, su fin es mantener más o menos ese orden a través de las necesidades satisfechas de la población. Y eso me recuerda incluso cuando hablábamos cómo también hay discursos que se meten incluso hasta en la religión. Cuando ese ciudadano, ese individuo empieza a ver sus necesidades satisfechas, incluso espirituales, el Estado es hasta maravilloso, o sea, es como la varita mágica. Aquí ese Estado no está resolviendo necesidades materiales, esa cotidianidad de los chilenos se vio sobrepasada por los cobros excesivos. El metro es la gota que derrama el vaso. Los chilenos están argumentando que es una situación que iba a estallar tarde o temprano porque tienen 30 años. Escuchaba yo a algunos chilenos decir, tienen 30 años, esto iba a estallar. Entonces, desde el retorno a la democracia, esto empieza a ser una escalada que nunca se dimensionó. Pensiones de miseria, estaba escuchando, el salario mínimo en Chile ronda más o menos los $400. Las pensiones de los jubilados están por la mitad del salario mínimo. Y si el costo del transporte público abarca el 30% de ese salario mínimo, para el salario mínimo, entonces ¿cuánto abarcará para un pensionado? Ya no le alcanza ni para transportarse, o sea, es como una manera de restringirle incluso su derecho a locomoción de una manera muy sutil, es ese tipo de violencias sutiles. A eso sumémosle, estábamos hablando de transporte, pensiones de jubilados, y hay otro detalle aquí, y me llama mucho la atención, es un caso muy parecido a Guatemala. La cantidad de estudiantes que logra graduarse, que era otra de las polémicas que empieza a generar estas necesidades insatisfechas, es que un aproximado de un 11% de los estudiantes que ingresan a las instituciones de educación pública son los que logran graduarse, frente a un 80 y pico % de los que ingresan a las instituciones de educación superior privada. Guatemala tiene un caso muy parecido. Entonces empezamos a ver y a recordar, y otra vez, fuera de cámaras también comentaba, ¿cuándo estallaba usualmente Guatemala? Por lo menos desde mis recuerdos más o menos 90s, cuando había un incremento al transporte. El ciudadano, el que se tiene que transportar a diario en el transporte público, estalla cuando se le toca su bolsillo, porque entonces tiene que empezar a hacer recortes en otras necesidades básicas. Hacían mención también que el gran detalle de Chile es que, como fue una economía tan exitosa, llevó a mucha gente a la clase media, y que la clase media, ya situada como clase media, quiere seguir escalando. Pues aquí sería entonces también de revisar qué se le está metiendo a esa clase media. Si el éxito significa seguir escalando y escalando y que nunca haya un límite, pues sí, una clase media va a estallar porque nunca va a haber sus demandas satisfechas. Entonces, aquí precisamente Chile estalla por demandas, pero no es el único. Aquí viene otro país, Ecuador. Ecuador también tiene un alza en el combustible, y me recuerda a una Francia de hace un par de años, franceses con un nivel de vida superior incluso al de los chilenos, que no están dispuestos a renunciar a sus derechos, que dicen, no, yo no estoy dispuesto, y que es cuando se torna incluso, o algunos empiezan a justificar esa violencia. Aquí yo no renuncio a mi derecho porque me lo gané, porque para eso
sea, potosientos antepasados hasta cantaron la marsellesa muy, muy emocionados. Entonces, a ver, si bien se dice que en estas manifestaciones muchas veces se reclaman derechos adquiridos, pero también tenemos que hablar de un modelo de Estado, porque también cuando se habla de recortes, ajustes, el tema de las pensiones, muchas veces las autoridades, los gobiernos dicen es que el Estado ya no da para mantener ese nivel de vida si no hacemos ciertos recortes. Entonces, eso es lo que muchas veces causa estos roces y estos, digamos, rechazos populares en las calles cuando se les quitan ciertos derechos, pero también hay que plantear qué modelo de Estado se va a tener o se va a buscar. Un Estado más caro, un Estado que sea benefactor, un Estado que vaya a tener, que sea más pequeño, con mayores recortes. Bueno, ya no me están diciendo producción que vamos al corte. Hablamos entonces en el siguiente bloque de qué modelo de Estado se está buscando y cuál puede satisfacer más a las sociedades. Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando de esta ola de manifestaciones que se están dando en América Latina en contra de los gobiernos, en contra de unas decisiones de las autoridades, ya sea por recortes, por incremento a precios o incluso resultados electorales. La pregunta que hacía antes del corte es, tenemos que hablar también de modelo de estados. ¿Qué estados pueden ser más eficientes y pueden satisfacer más a las sociedades? José. Pero acá, bueno, intentaré ser breve porque son varios puntos los que tocó María que quiero abordar. Hay un punto interesante acá y es que al final de cuentas el descontento social de todos estos países, particularmente de Ecuador y de Chile particularmente, surge a raíz de ciertos cambios en políticas públicas, ciertos cambios en el costo de determinados servicios. Pero el punto es que el Estado, al igual que cualquier otra organización, privada, pública o privada, funciona y para poder funcionar necesita dinero. Y el dinero evidentemente no crece de los árboles. Y en la medida en la cual tienes un Estado benefactor que cada vez más y más vas ampliando la cantidad de funciones que tiene, evidentemente va a tener que buscar una forma de subsidiar y de pagar por esas obligaciones que va adquiriendo. Si se hace por medio de impuestos, pues se hace por medio de impuestos. Si se hace por medio de deuda, al final es un impuesto diferido que eventualmente terminas pagando. Y entonces, en ese sentido, lo que yo cuestionaría en el caso de Chile es si esas reformas que fue haciendo el Frente Amplio, que a mi juicio fueron las que fueron causando un desgaste y un desvío en el sistema económico chileno, que pues antes de la llegada de Michelle Bachelet al poder funcionaba como un reloj suizo, que es cierto, para la implementación de ese sistema económico en Chile, pues pasaron por una dictadura militar y no se justifica, pero sin perjuicio de esa dictadura militar por la cual atravesó Chile, el sistema económico chileno es un hecho que venía funcionando casi a la perfección, al punto que los índices de desarrollo humano, el índice de Estado de Derecho, todos los indicadores internacionales que te puedas imaginar venían subiendo. Llega el Frente Amplio al poder y esos índices empiezan a caer. Pues viene Sebastián Piñera, llega al poder prometiendo que esos índices, las condiciones de vida de las personas iban a regresar al estado en el que estaban antes, pero resulta que durante el gobierno del Frente Amplio, el gobierno había adquirido tantas funciones, tantas obligaciones, que el gobierno de Sebastián Piñera ya no los puede cumplir. No estoy defendiendo a Sebastián Piñera, que en mi juicio pues, ha sido uno de esos presidentes mercantilistas que tienen pues, intereses particulares con determinadas partes del sector empresarial, pero pues promete decir, bueno, miren muchachos, voy a llegar a arreglar lo que el Frente Amplio pues, arruinó. Llega, no puede cumplirlo y pues causa un descontento en la población, y entre eso está el tema del costo del transporte público. El transporte público alguien lo tiene que pagar. Y pues si bien es cierto que bueno, está bien, hay personas que no pueden pagar por un transporte privado, y todo país a mi juicio debería tener un transporte público para poderte mover de un lado al otro, tanto por temas de costos como por temas de movilidad y de ciudadanía. Nos damos cuenta en Guatemala que yo para llegar a mi casa, que queda menos de 10 kilómetros del centro de la ciudad, me hago casi 2 horas todos los días. Entonces, en ese sentido, pues está bien, un transporte público es necesario, pero alguien tiene que pagar por ello. Durante el gobierno del Frente Amplio, el precio del transporte público subió más de 80 pesos y, pues por una ley, tenía que subir ahorita durante el gobierno de Sebastián Piñera. Sube 30 pesos, todos ponen el grito en el cielo y pues está bien, a todos nos duele que nos toquen la billetera.
Pero si yo voy a usar el transporte público y el costo del transporte público no se está cubriendo, pues no puedo pedir tampoco que alguien más, que sea un tercero, que sean los ricos, como estaban diciendo algunos grupos en Chile, los que paguen más para sufragar el costo de ese transporte público. Ahora, en el caso de Ecuador, ya con esto me callo, en el caso de... No, sigue adelante, José. En el caso de Ecuador pasa otra cosa interesante. El precio del combustible, al final, se ve afectado por un incremento de impuestos. Y pues es exactamente lo mismo que lo que sucedió en Francia. En Guatemala igual. En Guatemala el precio del combustible sería mucho más barato y todos podríamos pues pagar menos de combustible, que a mí me duele cada vez que voy a la gasolinera el tener que pagar, si el impuesto del combustible no fuera tan elevado. Pero pues mientras exista un Estado benefactor que cada vez absorba más y más funciones, pues nos van a seguir tocando nuestro bolsillo. Y creo que estos movimientos sirven para realmente cuestionar cuál es el modelo de Estado que queremos. Si queremos un Estado con pocas funciones, pero pocas funciones bien ejecutadas, un Estado que se dedique a prestar pues, servicios de seguridad, de justicia y tenga un safety net, un círculo de seguridad social con medidas mínimas para apoyar a quienes no pueden sufragar pues, esos servicios públicos y esas condiciones de vida mínimas para poder vivir y no solo sobrevivir, pues está bien. Pero si vamos a buscar que básicamente el Estado nos pague absolutamente todo, ese dinero de algún lado va a tener que salir. ¿Qué pasa con este dilema que es de fondo ya luego de ver las manifestaciones, tanto en Ecuador como en Chile, que son más de este tema específico en donde se cuestionan, bueno, estos recortes, estas ayudas sociales, estos impuestos a ciertos servicios y el debate del Estado benefactor grande, Estado benefactor mejor dejémoslo por allí y hablemos de un Estado más pequeño pero eficiente? ¿Hasta dónde llegar? ¿Es esta la solución a las insatisfacciones sociales? Esta discusión no es nueva. Esta discusión ya tiene larga data. Los 90s, las reformas de ajuste estructural se llamaban para entonces, BM, FMI, y recortemos el Estado. Pero aquí viene algo interesante, porque de hecho pareciera encajar con las propuestas de gobierno de nuestro actual presidente electo. Empecemos a recortar todo lo que no funciona, porque así podemos hacer el Estado más eficiente, pero aquí viene el detalle. Si recortamos, que no estoy en desacuerdo, o sea, eso no es negativo necesariamente. Revisar lo que no funciona, por supuesto, o sea, nunca va a ser negativo en la medida que que aquí viene otra vez la disyuntiva. ¿Es el Estado el encargado de generar empleo? No. Entonces, como no es el encargado de generar empleo, recortamos todo eso que empieza a sobrar, que se llama, podríamos llamarlo todavía, Estado benefactor, que sería parte de esa protección social que dan algunos estados, pero entonces viene ese dilema, ¿dónde trasladamos a toda esa gente que está empleando ese Estado? ¿Va a generar ese sector empresarial por inercia todo ese espacio que está siendo ocupado? A mí me genera inquietudes, o sea, si bien es desgastante para cualquier Estado hacer eso, y lo vuelve ineficiente en otros espacios específicos como seguridad y justicia, y que desde algunos teóricos lo llaman Estado gendarme versus Estado benefactor, por ejemplo. Lo que sí podemos concluir es que la finalidad del Estado es la satisfacción de las necesidades básicas. Entonces, o generar desde un estado de bienestar las condiciones para que esas personas puedan vivir más o menos decentemente y esas necesidades sean satisfechas y esas personas dentro de ahí nos referiríamos a esa pirámide de Maslow, por ejemplo, de las necesidades satisfechas versus las necesidades insatisfechas. En la medida que esas necesidades son insatisfechas, la gente se vuelve más violenta, las básicas. En la medida que las necesidades básicas son satisfechas y pasa a necesidades más trascendentales, hasta llegar como a las espirituales, por ahí, esas poblaciones se vuelven un poquito más dóciles, más pacíficas. ¿Qué va a hacer ese Estado para lograr llegar a ese nivel de satisfacción humana? Porque ya pasamos esa parte de necesidades. O una negociación con todos esos sectores privados, con ese sector privado que necesita abrir esos espacios y generar condiciones de trabajo dignas, porque ahí viene la otra polémica.
Cuando ampliamos la clase media, significa que al ampliar la clase media, ampliamos la cantidad de profesionales que tenemos en un país. Y al ampliar la cantidad de profesionales que tenemos en un país, va a reconocer derechos. Al reconocer derechos, van a demandar de manera inmediata mejor trato. Ya no va a dejar que... ya no va a agachar tanto la cabeza, ya no va a permitir ser esa persona de un Estado colonial. Y hay soluciones liberales, no estoy hablando de subsidios ni temas más colectivistas, pero soluciones liberales para encontrarle esos espacios a toda esta clase media que muchas veces se está incrementando en sociedades como la chilena, que han tenido un crecimiento económico tangible. Podemos hablar también de Perú. ¿Se pueden encontrar ese tipo de soluciones? Yo creo que efectivamente se puede. Y no solo el caso de Chile, el caso de Guatemala me sonaba muy parecido a lo que está mencionando María Amalia. Y es que en ese sentido, pues tenemos que decidir y analizar qué es lo que queremos. Un Estado que se encargue de suplir y de satisfacer nuestras necesidades, o un Estado que se encargue de crear las condiciones necesarias para que cada uno por sus propios medios pueda satisfacer esas necesidades en un marco en el cual pues, todos seamos iguales ante la ley y demás. Porque, por ejemplo, sucede que yo estoy completamente en desacuerdo con el hecho de que el Estado deba ser una fuente de empleo, porque al final terminas creando ese círculo vicioso en el cual, si el Estado es la fuente de empleo, tenés que cobrar más impuestos para pagar por esa masa de empleados que tenés, y cada vez eso va creciendo, y va creciendo la cantidad de recursos que necesitas para pagar por la operación, y no estás generando riqueza como tal. Entonces, por el contrario, si volteas a ver pues, un sistema en el cual pues, haya igualdad ante la ley, no hayan cortes que puedan emitir resoluciones arbitrarias que vayan a atender a violar esas condiciones jurídicas bajo las cuales operan los negocios y que se espera que existan en un país para que haya inversión y por lo tanto exista esa llamada estabilidad jurídica que cualquier empresario te va a buscar, tanto nacional como internacional, para invertir en un país, pues puedes crear esas condiciones. El punto es que entre más derechos vas concediendo y más funciones vas dándole al gobierno, menos igualdad ante la ley puedes garantizar. Porque pues al final, para sufragar esos gastos, tenés que venir y decirle a un grupo de la sociedad, decirles, miren mucha, pues es cierto, ustedes son los que más ganan, entonces a ustedes va a ser a los que les voy a venir y les voy a tocar el bolsillo. Entonces venís ahí y ya creas un descontento a otro nivel de un grupo de personas que te van a decir, no, vos no existís para eso. El Estado se constituye con tal, pues de velar por la seguridad y la justicia y el respeto de los contratos en un marco de leyes, en un marco normativo en el cual todos seamos iguales ante la ley. Entonces yo sí creo que puede haber una solución liberal para esta situación. El caso de Chile es el ejemplo paradigmático a nivel latinoamericano de que hay soluciones pues, liberales para problemas económicos, creando pues, una clase media pues, bastante grande y sacando la pobreza a la mayor parte de la población, y que lamentablemente por ciertas reformas que se le fueron haciendo a ese sistema económico durante el gobierno de Michelle Bachelet y del Frente Amplio, pues la situación fue cambiando. Pero eso es en donde nos encontramos en este momento, ¿no? Ahora, estas reformas pueden que son problemas, han causado problemas y descontento en una población, en una clase media, digamos, bastante cimentada y sólida como la chilena. Soluciones para este tipo de insatisfacciones van a ser siempre en la vía de un corte más liberal o un corte más progresista, colectivista. Eso me hace... Sería excelente. Eso me recuerda incluso a otros colegas que decían qué bonito sería que todas estas problemáticas sociales y humanas se resolvieran con un 1+1 y que nos diera 2 a puro tubo. O sea, qué bonito sería. Que fuera matemática exacta. Matemática exacta o unas aproximaciones por lo menos físicas. Pero no lo son. Entonces no existen recetas. Si bien el modelo chileno empieza con esa dictadura militar a resolver el problema económico. Y aquí viene algo interesante, los chilenos recuerdan más esas cuestiones económicas desde la entrada a la era democrática. El ser humano siempre va a pedir libertad. También tenemos estados benefactores muy eficientes. Y tenemos el modelo de los estados nórdicos, que es carísimo, por supuesto que es carísimo. Pero aquí viene algo interesante. También hay una reciprocidad
en la entrega de servicios de ese Estado, que se vuelve un Estado ni gendarme, pasa a ser un Estado benefactor, con una característica un poco más paternalista, por supuesto, pero donde la gente se siente libre. Entonces, no es una receta tampoco. No podemos hablar de disturbios y aquellas cosas enajenadas en países donde todos sus indicadores de desarrollo humano son los más altos, que superan incluso a los chilenos. Entonces, si bien Chile es una historia paradigmática para América Latina, los países nórdicos también lo son en algún momento, y de hecho ellos son los que introducen esa expresión del bono demográfico, que lo aprovechan después de la Segunda Guerra Mundial, con ese boom de nacimientos que tienen en un país, por ejemplo, como Dinamarca, lo empiezan a aprovechar, ven a más población en edad de trabajo y pues al haber más población en edad de trabajo hay más capacidad de pago de impuestos. Ese pago de impuestos también significó, o sea, verse frente al resto de sus compañeros de Europa y empezar a generar lazos de mayor solidaridad y confianza entre ellos. Bueno, hemos llegado al final de esta conversación. Muchísimas gracias, José, María Amalia. Vamos a seguir de cerca el desarrollo de las protestas en América Latina y ver cómo termina todo esto. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.